Me llamo Sofía y tengo 31 años. Mi familia me dijo que no fuera a la fiesta de Año Nuevo porque solo harías que todos se sintieran incómodos. Esas fueron exactamente las palabras de mi mamá, dichas con calma por teléfono, como si hablara del clima en lugar de cortarme de una tradición familiar que habíamos compartido desde que era niña. No discutí. No supliqué. Solo dije ok y colgué. Luego me senté al borde de mi cama en mi departamento, mirando la pared mientras la ciudad afuera se preparaba para celebrar sin mí. Así que lo pasé sola en mi departamento, con las luces apagadas, la televisión en silencio, viendo los fuegos artificiales a través de la ventana como si pertenecieran a otro mundo. Me decía a mí misma que estaba bien con eso. Me decía que yo había elegido esto, pero la verdad era que dolía más de lo que esperaba. Exactamente a las 12:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi hermano. En cuanto contesté, supe que algo estaba mal. Su respiración era irregular, aguda y desesperada, como si hubiera estado corriendo. Su voz temblaba mientras decía, Sofía, ¿qué hiciste? Papá acaba de ver las noticias y no está respirando bien. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto que mi familia me hubiera lanzado. Me apoyé contra la barra de la cocina, sujetando el teléfono tan fuerte que me dolían los dedos. Tranquilízate, dije. ¿Qué noticias? ¿De qué hablas? Pero antes de que pudiera responder, mi mente ya repasaba todo lo que había llevado a este momento, porque mi familia no me había prohibido ir a Año Nuevo de la nada. Esto se había ido construyendo durante años. Para ellos, yo era la rara, la difícil, la hija que no encajaba en la imagen perfecta que les gustaba mostrar al mundo. Mis padres amaban la estabilidad, la previsibilidad, las carreras seguras, vidas seguras. Mi hermano siguió el guión perfectamente: trabajo corporativo, matrimonio antes de los 30, casa en el suburbio. Mientras tanto, yo dejé un buen trabajo a los 26 para empezar mi propia empresa con nada más que ahorros y una obstinada creencia de que podía construir algo más grande. Ahí fue cuando comenzaron los comentarios: estás siendo poco realista. ¿Crees que eres más inteligente que todos los demás? Haces que la gente se sienta incómoda con tus ideas. Las cenas familiares se convirtieron en interrogatorios. Cada festividad, alguien preguntaba cuándo planeaba conseguir un trabajo de verdad. Cuando dejé de aparecer tan seguido, decían que me creía superior. Cuando aparecía, decían que mi presencia cambiaba el ambiente. Cuando llegó la fiesta de Año Nuevo de este año, el resentimiento no expresado finalmente se convirtió en un mensaje claro. No vengas. Así que no fui. Brindé a la medianoche con una copa de champaña barata, descalza en el piso de mi cocina. Sin abrazos, sin cuenta regresiva, solo vítores lejanos flotando a través del vidrio. Recuerdo haberme reído en voz baja para mí misma, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo lo sola que podía sentirse la felicidad cuando las personas con las que querías compartirla se negaban a verla. Entonces sonó mi teléfono. Sofía, repitió mi hermano, con la voz quebrándose. Papá estaba viendo la televisión. Había un segmento de negocios. Salió el nombre de tu empresa. Dijeron algo sobre la evaluación. Se puso pálido. Mamá empezó a gritar y luego papá solo se sentó. Está respirando, pero no bien. Sigue preguntando si realmente eres tú. Cerré los ojos. Claro, eran las noticias. No les había contado a mi familia lo que pasaba con mi empresa. No porque lo ocultara, sino porque cada vez que intentaba explicarles, lo descartaban como otra fase, otro sueño poco realista. Así que cuando los inversionistas comenzaron a acercarse, cuando el crecimiento explotó, cuando los números dejaron de ser teóricos y se volvieron innegables, me quedé callada. Ya no necesitaba su aprobación. O al menos eso me decía a mí misma. ¿Qué dijeron las noticias?, pregunté. Hubo una pausa. Dijeron que la fundadora, te convertiste en multimillonaria de la noche a la mañana después del anuncio de la adquisición. La palabra flotó entre nosotros. Multimillonaria. Me dejé caer al piso de la cocina, apoyando la espalda contra el gabinete. No porque estuviera sorprendida, ya había sido un día surrealista, sino por el momento. Porque mientras mi familia brindaba sin mí, celebrando un año nuevo al que no me habían invitado, el mundo acababa de anunciar algo que los obligaría a verme de manera diferente, les gustara o no. Jamás quise que papá se enterara así, dije en voz baja. No es eso lo importante, me interrumpió mi hermano.
luego suavizó el tono. Mamá está histérica. Sigue diciendo que esto no puede ser real. Papá pregunta por qué nunca nos lo dijiste. Y ahora no puede recuperar el aire. Sof, no sé qué hacer. Me levanté de golpe, firme. Llama a una ambulancia, dije. No discutas. Hazlo. Mientras colgaba, miré alrededor de mi departamento, el mismo lugar que mi familia imaginaba como prueba de que había fracasado, de que estaba luchando, de que de alguna manera iba atrasada en la vida. No veían las noches sin dormir, los riesgos, los sacrificios. No veían la versión de mí que seguía adelante incluso cuando nadie aplaudía. Tomé mi abrigo, mis llaves y mi teléfono. No me querían en Año Nuevo porque hacía que todos se sintieran incómodos. Pero ahora, les gustara o no, mi ausencia y mi éxito se habían vuelto imposibles de ignorar. Y mientras salía al frío de la noche, dirigiéndome hacia la familia que me había alejado, sabía que esto apenas era el comienzo de lo que estaban a punto de aprender. Cuando llegué a la casa de mis padres, la calle estaba llena de luces parpadeantes, rojas y azules bañando las paredes familiares como una advertencia. Una ambulancia estaba en la entrada, con las puertas traseras abiertas, y la voz de mi madre cortó el aire frío antes de que siquiera bajara del auto. Lloraba, medio sollozando, medio discutiendo con un paramédico, repitiendo mi nombre como si fuera a la vez una pregunta y una acusación. Adentro, mi padre estaba sentado en el sofá con una mascarilla de oxígeno en el rostro, su pecho subiendo de manera irregular, los ojos abiertos y desenfocados. Cuando me vio, intentó incorporarse, el pánico volvió a aparecer, y uno de los paramédicos lo empujó suavemente hacia abajo, diciéndole que respirara despacio. Mi hermano estaba a un lado, pálido y temblando. Por un breve momento, nadie habló, como si mi sola presencia hubiera absorbido todo el aire de la habitación. Los ojos de papá nunca me dejaron. Incluso con la mascarilla, su voz sonaba áspera cuando logró hablar. ¿Es verdad?, preguntó. Lo que vi en las noticias. Sofie, ¿eres realmente tú? La habitación se sentía demasiado pequeña, los años de silencio y juicio presionando desde cada esquina. Asentí una vez. Sí, dije. Es verdad. El llanto de mi madre se detuvo de repente, reemplazado por una inhalación aguda. Multimillonaria, susurró, como si la palabra pudiera romper algo si se decía en voz alta. No la corregí, no adorné la historia. De la noche a la mañana, dije, porque eso decía el titular. Aunque todos sabíamos que era el resultado de años de trabajo, nadie en esa habitación se había tomado la molestia de preguntar. Los paramédicos se intercambiaron una mirada, aliviados de que la respiración de mi padre empezara a estabilizarse. Dijeron que era un ataque de pánico provocado por el shock y que estaría bien, pero necesitaba descansar. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio incómodo. Mi madre hizo un gesto para que me sentara, pero se detuvo, como si no estuviera segura de si aún podía hacer ese gesto. Papá se quitó la mascarilla, su voz más calmada, pero pesada. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó. No con enojo, sino confundido, herido. Algo dentro de mí se tensó. Intenté, dije. Durante años. Cada vez que hablaba de mi trabajo, me decías que no era real, que hacía que la gente se sintiera incómoda, que me estaba haciendo el ridículo. Mi hermano bajó la mirada al suelo. Mi madre abrió la boca, luego la cerró. Papá tragó saliva. Nos preocupábamos por ti, dijo. Solté una risa corta, sin humor. Me prohibieron ir a Año Nuevo, respondí. Me dijeron que no fuera porque haría sentir incómodos a todos. Yo lo pasé sola en mi departamento. Y exactamente a las 12:15 de la mañana, mi hermano llamó porque ustedes vieron las noticias y no podían respirar. Las palabras quedaron ahí, innegables. Mi madre se hundió en una silla cubriéndose el rostro. No sabíamos, dijo. No entendíamos. Me acerqué un poco. Ese es el problema, dije suavemente. Nunca intentaron entender. Papá parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño de alguna manera. Pensaba que el éxito se veía de cierta manera, admitió. Pensaba que si no seguías el camino que conocíamos, estabas perdida. Hizo una pausa, con los ojos brillosos. Me equivoqué. Escuchar eso no borró los años de distancia, pero abrió algo. No alivio. No perdón, solo honestidad. Finalmente, hicieron preguntas.
Preguntas reales sobre la empresa, sobre cómo empezó, sobre lo cerca que había estado de fracasar. Por primera vez, nadie me interrumpió con consejos o advertencias. Escucharon, y mientras hablaba, me di cuenta de algo importante: su aprobación no se sentía tan poderosa como imaginaba. No me completaba. Me sentía igual. Sigo siendo yo, sigo siendo la mujer a la que me dijeron que me alejara. Cuando me levanté para irme, mi madre tomó mi mano. El próximo año, dijo en voz baja. Por favor, ven. La miré a los ojos. Ya veremos, respondí. Porque las invitaciones no significan nada si solo llegan después de que el mundo decide que vales algo. Afuera, los restos de los fuegos artificiales aún cubrían la calle. La celebración de ayer ya olvidada. Me quedé un momento en mi auto antes de encender el motor, respirando el silencio. Pensé en lo fácil que es para la gente desechar lo que no entiende. En lo rápido que reescriben la historia cuando el éxito se hace visible. En lo solitario que puede ser crecer más allá de la versión de ti misma con la que otros se sienten cómodos. Manejé a casa mientras el sol empezaba a salir. El nuevo año desplegándose, aprobemos o no. Y si hay algo que mi historia demuestra, es esto: ser excluida no significa que estés equivocada. Que duden de ti no significa que fracasarás. Y a veces, las personas que te dicen que haces sentir incómodos a todos solo se sienten incómodas con la idea de que podrías superarlas.